Hola, nosotros les vamos a presentar la diferencia entre meiosis y la mitosis. La meiosis es un proceso celular fundamental que ocurre en las células sexuales, o sea, los gametos de los organismos multicelulares, como los seres humanos, animales y plantas. Su principal función es reducir el número de cromosomas a la mitad para que al momento de la fertilización los gametos, o sea, los óvulos y los espermatozoides, se fusionen y restauren el número cromosómico característico de la especie. Esto nos va a asegurar que la descendencia reciba la combinación genética adecuada sin duplicación cromosómica. La meiosis va a constar de dos divisiones celulares sucesivas que se van a denominar meiosis 1 y meiosis 2, y en cada una de ellas se van a producir un conjunto de eventos claves. Y ahora se los vamos a explicar. La meiosis 1 es la división reductora. La meiosis va a reducir la mitad del número de cromosomas de la célula madre. En esta fase se va a dividir en varias etapas. La primera va a ser la profase, que es cuando los cromosomas homólogos, o sea, los pares de cromosomas con la misma información genética, uno va a provenir de la madre y el otro del padre, se van a emparejar y alinear. En esta fase también va a ocurrir el intercambio del material genético entre los cromosomas homólogos mediante un proceso llamado entrecruzamiento o crossing over, lo que va a aumentar la variabilidad genética. Los cromosomas homólogos se separan y empiezan a formar estructuras llamadas quiasmas, donde va a ocurrir el intercambio de segmentos cromosómicos. La metafase 1 va a ser cuando los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula, y este alineamiento es al azar, lo que va a contribuir a la variabilidad genética de los gametos, un fenómeno llamado independencia de la distribución. La anafase 1 va a constar cuando los cromosomas homólogos son separados y movidos hacia los polos opuestos de la célula. Es importante destacar que en esta fase no se separan de las cromátidas hermanas como en la meiosis, sino los cromosomas homólogos. La telofase 1 es cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman dos núcleos. A continuación, la célula se va a dividir en dos células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas de la célula original. Y se puede ejemplificar en este. La meiosis 2 va a ser la división ecuacional. La meiosis 2 es similar a la mitosis, ya que se va a dividir en las mismas etapas: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Pero en lugar de separar cromosomas homólogos, lo que ocurre es la separación de cromátidas hermanas. A continuación les vamos a describir las fases. Primero va a estar la profase 2, y es cuando los cromosomas en cada una de las células hijas se condensan y se preparan para la división. En esta fase no ocurre entrecruzamiento, ya que ya ocurrió en la meiosis 1. La metafase 2 es cuando los cromosomas se alinean en el centro de cada célula. La anafase 2 es cuando las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos de cada célula. Y la telofase 2 es cuando se forman los núcleos en los polos opuestos de las células hijas y la célula se divide al final de la meiosis 2. Se producen 4 células hijas, o sea, gametos, con la mitad de números de cromosomas que la célula madre tiene, es decir, que van a ser células haploides. Ahora, la importancia de la meiosis es que es crucial para la variabilidad genética dentro de una población, porque va a permitir la combinación de material genético de los padres de diferentes maneras. Dos procesos que son importantes en la meiosis son el crossing over, que ya les expliqué que es el entrecruzamiento de cromosomas homólogos que generan nuevas combinaciones de genes, y la distribución independiente, que va a ser cuando los cromosomas se distribuyen de forma al azar durante la metafase 1, lo que produce combinaciones genéticas diferentes en los gametos. Ahora, el resultado final. Al final de la meiosis se van a obtener 4 gametos. En los humanos estos son espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres, cada uno con la mitad del número de cromosomas de la célula original. En los seres humanos esto significa que los gametos tienen 23 cromosomas en lugar de 46. Cuando un espermatozoide y un óvulo se combinan durante la fertilización, el número de cromosomas se va a restablecer a 46, garantizando la estabilidad genética de la especie.
En resumen, la meiosis no solo es un proceso de división celular, sino que también juega un papel fundamental en la herencia genética y en la diversidad biológica, asegurando que las especies puedan evolucionar y adaptarse a su entorno. La mitosis es un proceso complejo que comprende una serie de etapas consecutivas. Para que una célula pueda dar origen a dos células nuevas, pueden ocurrir procesos de desorganización y reorganización de sus componentes. Al principio, la célula duplica todos sus materiales para luego poder repartirlos proporcionalmente entre las dos células hija. Este proceso sucede antes de la división celular y se le llama fase S o fase de síntesis. Vamos ahora a explicar las fases. La primera es la profase. Los cromosomas sufren un arrollamiento progresivo de modo que van quedando empaquetados e individualizados a medida que avanza la profase. La envoltura nuclear se desintegra. La prometafase se disuelve por completo la envoltura nuclear. Los cromosomas toman contacto con las fibras del huso mitótico y comienzan a moverse. En la metafase los cromosomas se encuentran alineados y ordenados en la parte ecuatorial de la célula. Esta disposición es clave para iniciar la separación en dos conjuntos distintos de cromosomas. La anafase, los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen dos juegos enteros por separado. Esto ocurre gracias a las fibras del huso mitótico. En la telofase, cada grupo de cromosomas queda ubicado en un polo opuesto al otro. En cada extremo se vuelve a formar una envoltura nuclear y los cromosomas se desempaquetan. Citocinesis. Se forma un anillo contráctil en el medio de la célula que va separando de los componentes del citoplasma y aislando los dos núcleos recién formados. Explicarles estos dos procesos de la división celular. En conclusión, tanto la mitosis como la meiosis son procesos fundamentales para la reproducción celular, pero tienen objetivos completamente diferentes y resultados también diferentes. La mitosis es un proceso de división celular que resulta en dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, con el mismo número de cromosomas, y es crucial para el crecimiento, el desarrollo, la reparación y el reemplazo celular de organismos multicelulares. A través de la mitosis, las células se mantienen constantes y con la misma información genética. La meiosis, en cambio, es un proceso especializado que va a dar lugar a la formación de gametos, o sea, óvulos y espermatozoides, con la mitad del número de cromosomas de la célula original. La meiosis es esencial para la reproducción sexual, ya que garantiza la diversidad genética a través del crossing over y la distribución independiente de cromosomas. Esta variabilidad genética va a ser clave para la adaptación y la evolución de las especies. En resumen, la mitosis asegura la estabilidad genética y el mantenimiento del organismo, mientras que la meiosis facilita la diversidad genética y la perpetuación de la especie a través de la reproducción sexual. Ambos procesos son esenciales, pero tienen funciones específicas que contribuyen al desarrollo y a la supervivencia de los seres vivos. Gracias.